Una semana más en el conflicto de Ucrania, una semana en la que el foco de la atención estuvo en la evacuación de civiles que estaban refugiados durante semanas en la planta metalúrgica de Azovstal, en el asediado puerto de Mariupol. En el siguiente informe recogemos algunos de los testimonios y hechos de lo sucedido en esa planta. Tras 2 meses encerrada en un búnker en Azovstal, Tetiana Trotsaik disfruta de su primer día de libertad bañado por el sol en Zaporilla. Escapar y estar bajo el cielo tranquilo, míralo, azul y brillante. Es pacífico, gracias a Dios no hay sonidos de explosiones. Espero que acá nunca haya ningún tipo de estruendo, solo fuegos artificiales y truenos. Junto a su marido y sus padres, Tetiana se refugió en uno de los búnkeres de la acería de Azovstal, fuertemente bombardeada por Rusia. Una realidad que compartió con más de 50 personas, incluidos niños, de los cuales solo sabe de 14 que han logrado escapar. Estoy terriblemente preocupada por los civiles y los soldados heridos que siguen allí. Al pasar por la planta anteayer, vimos que todo ardía en humo negro. Como muchas otras familias, la de Tetiana tuvo que coger algunas de sus pertenencias y huir a un refugio cuando un proyectil cayó cerca de su casa en marzo. Tuvimos una reunión familiar y decidimos que algo malo estaba pasando. Lo mejor era que nos fuéramos a un lugar más alejado. Mi madre trabajaba en la planta de Azovstal en el departamento de ferrocarriles. Sabía que allí había un refugio antibombas en el edificio administrativo. Las autoridades calculan que al menos 200 civiles siguen atrapados en los búnkeres de la fábrica de acero. Diariamente son muchas personas de Mariupol que llegan a Zaporilla en busca de su relativa seguridad. El alcalde de la ciudad de Mariupol indicó que perdió toda comunicación con los militares y con los civiles que permanecen en el interior de esta planta. Sobre este tema se pronunció Sviatoslav Palamar, el comandante adjunto del regimiento Azov de Ucrania. Слава Україні! Уже третю добу, як ворог прорвався на територію заводу Азовсталь. Gloria a Ucrania. Es el tercer día que el enemigo ha entrado en la planta siderúrgica de Azovstal. Se están llevando a cabo intensos y sangrientos combates. Durante 71 días, los defensores de la ciudad han estado luchando solos contra las fuerzas enemigas abrumadoras. Otra vez los rusos no han cumplido la promesa de un alto al fuego y no han dado una oportunidad a los civiles que buscan refugio en los sótanos de la planta. На евакуацію цивільних осіб. Hago un llamado a la comunidad mundial para que evacúen a los civiles y hago un llamado personalmente al comandante supremo para que saque a los soldados heridos que sufren un dolor terrible, muriendo a causa de sus heridas sin el tratamiento necesario. En el otro lado, Rusia ha reiterado que sus fuerzas armadas no son las autoras de los recientes ataques en la planta de Azovstal, que es prácticamente una ciudad dentro de la misma ciudad de Mariupol. Así lo indicó Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Escuchemos. Nuestro presidente y comandante supremo dio públicamente la orden de abstenerse de lanzar un ataque. No se han anunciado otras órdenes y los corredores humanitarios están en funcionamiento allí, hoy y en los últimos días. También para destacar de esta semana la posición de la Unión Europea, que ha considerado brindar apoyo militar adicional a Moldavia. Así lo confirmó el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel. Recordemos que Moldavia es una exrepública soviética que tiene ya un largo conflicto en la región de Transnistria, que es una región separatista prorrusa que podría ser aprovechada estratégicamente por Moscú para invadir el oeste de Ucrania. También para destacar esta semana la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que llegó a Kiev, la capital ucraniana, en señal de apoyo al gobierno ucraniano. Estados Unidos reiteró su apoyo militar a Ucrania. Entre tanto, también fueron dadas a conocer las imágenes de Kiev, la capital ucraniana, después de los ataques de la semana pasada, ataques perpetrados con arsenal militar ruso. Las evidencias son clarísimas. Veamos. Lo que hasta hace pocas semanas era material de combate, hoy son obras de exposición. A las afueras del Museo Nacional de Historia Militar de Ucrania, en Kiev, se han expuesto los restos de armamento del ejército ruso, destruido durante las semanas más duras de la ofensiva rusa en la capital. Los transeúntes caminan ahora por Kiev entre pedazos de aviones y tanques de combate. Se paran, comentan e incluso se toman fotos. Para algunos, la exposición de la destrucción del material de las tropas del Kremlin es un golpe a la moral y les hace creer que la victoria está más cerca. Para otros, este material debe permanecer expuesto para honrar la historia.
Cuantos más vehículos enemigos destruidos tengamos, más cerca estará la victoria. Hay que recopilar este material en lugares especiales para crear museos, lugares en los que se pueda entrar y sumergirse en los recuerdos. En la misma línea se expresa Pavlo Netesov, combatiente veterano ucraniano, quien manifestó que la exposición del armamento ruso en la capital es un acto para preservar la historia. Se trata de la preservación real de la historia, para que nadie pueda decir, no ocurrió. El tiempo pasará y ya no habrá nada que ver. Según el veterano de guerra, es importante que los civiles que regresaron a Kiev después de que la ofensiva rusa se concentrara en el Donbass vean la magnitud de la guerra frente a sus ojos. A través de esta exhibición de equipamiento militar, quiero que la gente entienda esta guerra como yo la veo, como está sucediendo en realidad. Mientras las autoridades ucranianas sostienen que el objetivo actual de Moscú pasa por hacerse con el control total de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, en Kiev los vestigios de la ofensiva rusa conviven con una extraña vuelta a la cotidianidad. Ya tenemos entonces un poco más claro el panorama de lo sucedido en la semana. Así las cosas, entonces hoy en France 24 en el debate analizamos los hechos más recientes de la guerra en Ucrania y el impacto que esto va a tener en el desarrollo de este conflicto para los días que vienen. Para analizar este tema saludamos a la doctora Diana Ibáñez. Ella es antropóloga social en la Universidad de Sussex. Ella es especialista en temas de Asia Central, también en lengua y cultura persa y rusa. Se encuentra en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Y también se une a esta conversación Pablo Hernández, analista especializado en historia rusa, también historia militar y docente de la Universidad Interamericana. Él se encuentra en la ciudad de San Juan, en la isla de Puerto Rico. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Ustedes ya lo saben, estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, nuestra etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y preguntas en torno a este tema. Sabemos que en redes sociales este tema despierta mucho interés por parte de la audiencia latinoamericana. Comienzo entonces preguntándole a la doctora Diana Ibáñez en la ciudad de Londres sobre el asedio a la planta de Azovstal, las dificultades que ha habido para poder sacar a los civiles a través de esos corredores humanitarios, las versiones contrarias que hay por parte de Kiev y de Moscú y lo que representaría el asedio a Mariupol y a esta planta metalúrgica para el desarrollo de este conflicto. ¿Cómo lo vio usted, doctora? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hay que recordar que Mariupol es una de las ciudades claves en esta invasión rusa a Ucrania porque es la salida que están buscando los rusos hacia el mar de Azov. Entonces es extremadamente estratégica y por eso ha sido una de las ciudades que han sido prioridad de las tropas rusas desde el principio. Ha sido una ciudad que ha estado en disputa desde el 2014 con las primeras escaramuzas y el inicio de esta guerra en la región de Donbass, y Mariupol era uno de los puntos estratégicos. La planta de Azovstal, hay que tomar en cuenta que es una planta muy grande, como se mencionaban hace unos momentos. Es una planta que son 11 kilómetros cuadrados y que tiene redes de trenes, redes subterráneas, oficinas y demás. Entonces es un punto estratégico donde civiles, así como la resistencia ucraniana, ha tomado refugio. Y entonces es uno de los puntos donde se ha estado haciendo más batalla, aunque el gobierno ruso está mencionando que no va a haber más ofensiva ahí. Los corredores humanitarios, se ha mencionado mucho sobre los corredores humanitarios, no solamente en Mariupol, sino en otras ciudades de Rusia. Y es algo que las organizaciones internacionales humanitarias han estado apoyando, pero la logística de estos corredores humanitarios es muy compleja, sobre todo porque estos corredores humanitarios son para sacar a poblaciones civiles en ciudades o puntos específicos estratégicos donde hay
la mayor parte de la guerra y de donde puede haber bajas civiles. Claro. Se dan muchas formas de comunicación y de descomunicación que pueden romper los acuerdos para sacar poblaciones civiles. Esto ha estado pasando en varias ciudades. En esta semana se sacaron 200 civiles de la planta de Azovstal, pero es muy complicado porque la resistencia ucraniana está mezclada con tropas militares, tropas ucranianas bien armadas y también civiles. Entonces es bastante complicado el sacar por los corredores humanitarios a poblaciones civiles. Claro, y hace pocos minutos o hace algunas horas fue anunciado que tal vez podría establecerse un tercer corredor para sacar a otros 100 civiles que se cree, o entre 100 y 200 civiles que todavía están al interior de la planta. Le doy la palabra ahora a Pablo Hernández en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, y le doy la bienvenida también al programa. Pablo, quiero preguntarle por la importancia de esta planta. Es uno de los rezagos industriales que dejó la Unión Soviética, de este poderío mineral e industrial que tenía la Unión Soviética en el territorio ucraniano. Tiene cierto simbolismo para Moscú y para Rusia. ¿Qué significaría para este conflicto que cayera finalmente esta planta metalúrgica de gran tamaño, como ya lo describía la doctora Ibáñez, para el ejército ruso? Bueno, creo que no puedo evitar buscar una analogía. Cuando me está hablando de una planta metalúrgica dedicada al equipo pesado construida en la Unión Soviética, y no puedo dejar de identificar Mariupol con una versión de Stalingrado. Las dos se libran como expresión de una resistencia denodada contra un enemigo superior en unas condiciones de desventaja y de un virtual cerco, que en el caso de Mariupol es completamente. Y como aquí ese símbolo del poderío, de la industrialización, de esa pretensión soviética siempre de darle a la industria pesada la naturaleza fundamental de la expresión del poderío del Estado, hoy se convierte en símbolo de una resistencia nacionalista precisamente encaminada a enfrentar un poder ruso que se manifiesta totalmente precisamente con los productos de la industria pesada, con un uso de la artillería bestial. Yo estaba viendo hoy que prácticamente se está peleando ya dentro de la acería, o sea que parece que estuviera viendo episodios de la fábrica de tractores de Stalingrado. Claro. Porque esto es casi análogo. Digo, no es similar, pero uno no puede evitar como historiador ver ciertos puntos de contacto. Pero evidentemente es un símbolo de la era soviética que hoy se convierte en un baluarte que le ha roto los dientes al ejército ruso. Me parece que el simbolismo es duro. Claro, el simbolismo es inevitable hacer esa comparación. Stalingrado fue una de las ciudades que vivió uno de los ataques más complejos y largos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial entre los nazis y el Ejército Rojo. Hoy en día la ciudad se llama Volgogrado, cambió de nombre después de la caída de la Unión Soviética. Pablo, continúo con usted para hacerle otra pregunta puntual. Ya le doy la palabra a la doctora Ibáñez. Quiero preguntarle, Pablo, desde su punto de vista, ¿qué logros ha alcanzado Rusia y el presidente Vladimir Putin en estos cerca de 70 días de combates, de incursión militar, de esta misión, como ellos la han llamado desde el Kremlin? ¿Ha habido algún triunfo considerable? Sí, yo creo que sí. Primero, unificar Occidente. Segundo, demostrar a nivel mundial que hay líderes del calibre de Zelensky y que hay pueblos como el ucraniano que son capaces de pelear en desventaja. Se suponía que ya en el siglo XXI eso no se llevaba, pero la realidad nos da sorpresa. Conseguir que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, conseguir un repudio casi universal y cualquier visión positiva que se podía haber tenido de Rusia en los últimos 30 años, destruirla y convertir a Putin en el archivillano por excelencia de nuestra época, algo
que de verdad que habría que ir bastante atrás para encontrar un sujeto análogo. Además, involucrar a Rusia en una guerra que me imagino que a los generales rusos no le traerá solo los sinsabores de Chechenia, sino también los malos recuerdos de Afganistán. Claro. Y al pueblo ruso de nuevo tener víctimas por ambiciones desmedidas de sus gobernantes que están jugando al imperio. Además, añadiría yo a su análisis, Pablo, un poco dañar esos 30 años que le ha costado a Rusia volver a posicionarse a nivel internacional como una potencia, como un líder político, que le ha costado mucho. Creo que esto sin duda alguna afecta el posicionamiento de Rusia a nivel internacional. Doctora Ibáñez, no me olvide de usted, por supuesto. Le doy ahora la palabra para que, si quiere complementar algo sobre el triunfo que puede verse desde la perspectiva del Kremlin como un triunfo para Rusia en este conflicto con los hechos de la última semana, y también preguntarle por la situación del presidente Putin a nivel interno. ¿Quiénes siguen apoyando al presidente dentro de Rusia? ¿Cómo está el apoyo del presidente? También se especula mucho en Occidente sobre la salud del presidente Putin, que está enfermo y que podría estar padeciendo alguna enfermedad que lo podría apartar del poder en unos cuantos meses. Son especulaciones que hay en Occidente. ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede analizar desde el lado ruso? Sí, primero quiero complementar lo que hablaba el doctor Pablo sobre los intentos imperialistas rusos que están erosionando los 30 años de diplomacia internacional y el posicionamiento de Rusia en lo que se pensaba era una nueva diplomacia global. Y está mostrando estos nuevos intentos de imperio. Y creo que uno de los efectos importantes, además de estar haciendo avances, aunque sea bastante lentos y bastante complicados en Ucrania por la resistencia que hay, sí hay un efecto simbólico muy fuerte. Es un efecto donde países como Moldavia, por ejemplo, están ya temiendo que este imperialismo ruso siga avanzando. Lo mismo con los estados del Báltico, porque una de las razones que el gobierno ruso, el gobierno de Putin, alega para la incursión en Ucrania es precisamente la protección de ciudadanos rusos dentro del país y de la lengua rusa. Y desde los años 90, en todo lo que era la parte exsoviética, los nuevos países, los regímenes nacionalistas de Asia Central, del Báltico, Moldavia, el Cáucaso, han estado incursionando para hacer nuevas medidas de promoción nacional, de empezar a enseñar sus lenguas en las escuelas en lugar del ruso. Entonces, muchos de estos países temen, al mismo tiempo que Europa Occidental teme que las incursiones rusas puedan seguir esa misma legitimación. Entonces creo que hay un daño simbólico importante, no solamente porque Rusia ya también tuvo incursiones en Georgia, por ejemplo, y bueno, tiene el territorio de Transnistria en Moldavia. Entonces, y los países del Báltico también temen que pueda haber una expansión real y que esto no acabe en Ucrania. Claro. En cuanto al gobierno, al apoyo en Rusia a Putin, cabe destacar que Putin ha tenido una política que ha acercado su gobierno, cerrando muchas formas de oposición, cerrando muchas formas de expresión pública poco a poco, y muchos de la oposición a su gobierno, de la sociedad civil, han estado escapando de Rusia desde hace mucho tiempo, refugiándose en Europa. Son artistas, intelectuales y demás. Y una gran parte de la población rusa apoya la invasión. Muchos otros no entienden por qué, bueno, Rusia entienden al pueblo ucraniano como un pueblo hermano, y no lo entienden, y hay pocos intelectuales, yo creo que la minoría, y artistas y demás que se oponen, pero hay
pueden terminar en la cárcel por llevar la contraria Claro. al gobierno de Putin. Entonces y los están casos, cerrando esas formas de expresión. los casos los hemos visto, ya voy pasando ya la mitad del programa y tengo muchos temas para tratar. Doctora, quiero hablar con usted por una fecha muy importante y es el 9 de mayo. Estamos ya a la vuelta de la esquina de llegar a esa fecha. Es una fecha importante para Rusia. Históricamente es el Día de la Victoria y hay mucha especulación a nivel internacional sobre lo que puede pasar o ser anunciado ese día por parte desde Moscú. Se especula que puede ser el anuncio del fin de esta operación militar rusa en Ucrania. Puede ser el anuncio de la declaración de guerra formal contra las Fuerzas Armadas ucranianas y contra el gobierno. Y también se especula sobre una posible proclamación definitiva de la independencia y separación de Ucrania de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. ¿Qué análisis se puede hacer al respecto? Le pido por favor sea muy concreta porque ya me queda poco tiempo para finalizar el programa y debo analizar otros temas. Sí, definitivamente yo no creo que el gobierno ruso vaya a anunciar el fin de esta invasión, de esta guerra, porque no han asegurado los territorios que están en disputa. Posiblemente se pueda anunciar la separación de Donbass y anexarse a Rusia, pero yo creo que es más una fecha simbólica, una fecha que se ha usado, porque se ha usado mucho la idea de luchar ante los nazis. Se ha llamado al batallón de Azov, a la resistencia ucraniana, como una resistencia pro-nazi. O sea, se han usado mucho estas formas de referirse a un conflicto para llamar la atención y para llamar el apoyo público de Rusia a esta invasión. No quiero hacer especulaciones. Yo en realidad no creo que vaya a pasar algo más significativo que un simbolismo muy fuerte para el apoyo hacia el gobierno de Putin. Y Pablo, ¿cuál es su perspectiva sobre la importancia de la fecha del 9 de mayo, fecha en que conmemoran el Día de la Victoria, cuando el Ejército Rojo triunfó sobre la Alemania nazi, lo que puede ser anunciado? Bueno, en realidad hago una acotación histórica. Los alemanes se rindieron el día 8, pero se rindieron en Reims, en Francia, a los aliados. Y entonces los soviéticos le exigieron al mando aliado que fueran a Berlín a firmarlo el 9 de mayo. Entonces ellos se anotan la fiesta del 9 de mayo. Digo eso porque, bueno, para contribuir a que Putin no la tenga tan fácil en el campo histórico. Es un día que está lleno de carga. En la era soviética, por la que Putin siente cierta debilidad, por lo menos ceremonial, era una época de gran despliegue de armamento. Yo pienso que Putin va a exhibir sus armas, las que ha utilizado y las que piensa usar, tanto para el público, para levantar el fervor nacionalista del pueblo ruso, que es muy sensible a esto, como para enviarle unos mensajes no muy subliminares a sus adversarios, tanto los ucranianos como los occidentales. Es posible que quizás en la tarima con Putin estén los representantes de las repúblicas populares en cuestión del Donetsk, de Luhansk, quizás pues proclame que pronto se va a hacer la de Kherson y Zaporizhia. Todo eso es posible porque estaría en la ritualidad. También los discursos del 9 de mayo podían ser discursos que si no decían, insinuaban. Pero también voy a seguir lo mismo, la sugerencia de la colega, la doctora Ibáñez, y no presumir, pero sí tiene una carga simbólica. Sí tiene evidentemente el sacar por la Plaza Roja y desfilar frente a la tumba de Lenin, o donde tengan montada la tarima en otra ocasión, va a ser el músculo militar, que es lo que ha representado siempre el poderío de Rusia en cualquier régimen. Y esto sí yo creo que ellos lo van a aprovechar. Y quizás alguno que otro trofeo capturado a los ucranianos. Cuidado, porque eso también quizás sea algo muy tártaro y muy mongol que han conservado los rusos, todo de pasar a los prisioneros por la Plaza Roja. Quizás, no creo que tengan que exhibir mucho, pero pudiera ser. Sí, es el escenario perfecto para hacer ese tipo de rituales, que es prácticamente algo
parte ya de la tradición rusa a lo largo de todos estos años. No solamente lo vimos en la época soviética, sino también en la época imperial hace ya unos cuantos siglos atrás. Quiero hablar con ustedes sobre el tema de Moldavia. Lo mencionaba al inicio del programa, la Unión Europea está dispuesta a enviar armas a este país, un país muy pobre del este de Europa, que está tratando de incorporarse a la Unión Europea, ha firmado algunos documentos para ser un país candidato, está en este proceso que todavía le faltan muchas fases, pero es una exrepública soviética y eso la compromete históricamente con Moscú y tiene el problema de Transnistria que lo hemos explicado y hablado acá en el debate. ¿Esta ayuda militar que podría llegar, doctora Ibáñez, que podría llegar al territorio moldavo, podría despertar preocupación por parte de Moscú? ¿Sentiría el Kremlin amenazas directas por parte de la OTAN o la Unión Europea si entran armas a territorio moldavo? Moldavia está siendo uno de los escenarios bastante complicados y peligrosos dentro de esta invasión a Ucrania, sobre todo por Transnistria, que es una parte pequeña de Moldavia muy significativa, que en los 90s Rusia proclamó como independiente, un poco como lo que ha querido hacer con la región de Donetsk y Luhansk en Ucrania. Entonces fue un proceso muy similar. Yo estuve un poco antes de COVID, en el 2019, en Transnistria, y fue interesante ver cómo la frontera de Transnistria está rodeada por oficiales rusos. Hay un paso por ejemplo, de pasaporte y demás que es ruso. Y esto está desde los 90s en conflicto con Moldavia. Moldavia, evidentemente, como Ucrania hace con Donetsk y Luhansk, reclama que Transnistria es Moldavia, no es independiente ni es parte de Rusia. Y la mayoría de la comunidad internacional no reconocen a Transnistria como un Estado independiente. Sí. Entonces, el hecho Doctora, de ¿pero que qué reacción ahora podría haber si llegan armas procedentes de la Unión Europea a este territorio? Sí, el hecho de que esté llegando ayuda a Moldavia es evidentemente una amenaza directa a la presencia rusa en Transnistria. Hubo ya algunos aparentemente bombardeos que los ucranianos dicen son los rusos dicen que son los ucranianos. Ya ha habido ahí provocaciones, entonces es algo que hay que mantener a la vista porque es importante. Pablo, desde el contexto histórico, ¿Moldavia podría ser la próxima Ucrania y ahora que podrían entrar armas de la Unión Europea, esto podría generar problemas con Moscú? El problema con Moscú existe desde el año 94 por lo menos, cuando los rusos decidieron no respetar los acuerdos y retirar su fuerza. Yo creo que el ejército de Moldavia tiene 3.250 hombres, o sea que a los rusos no le debe dar una gran preocupación, aunque reciba asistencia occidental, que la ha recibido los americanos y creo que los alemanes le pasaron información y armamento hace unos años, ya creo que después del caso de Crimea. Ahora bien, yo creo que el temor de ellos, más que Moldavia, es cualquier relación que se pueda consolidar entre Moldavia y Rumanía, por la relación histórica, por la relación étnica y porque una Moldavia reforzada y evidentemente amparada por Rumanía, pues pondría a Transnistria en una situación más precaria de la que está. Ahora, yo estaba viendo un informe de hoy del Instituto para el Estudio de la Guerra, el grupo de estudios ruso, que estaba sugiriendo que este despliegue que los rusos han insinuado para reforzar Transnistria desde el aire, desde Crimea, no es más que un movimiento diversionista para mover fuerzas de la defensa del distrito de Odesa hacia la frontera del Dniester y debilitar el sector defensivo de Mykolaiv, Odesa, y es posible, y eso está, que haya una ofensiva subsidiaria desde la dirección Kherson-Mykolaiv. Entonces puede tener la función de crearle a los ucranianos un problema en la frontera. Puede ser, como es, un punto de fricción con la OTAN porque está en un país neutral, pero que está atrapado
prácticamente entre dos beligerancias. Pero en tercer lugar puede ser perfectamente ese mecanismo que haga que los ucranianos miren al oeste, sí, cuando en el este pudieran estar. Ese es un escenario complejo, étnicamente complejo, históricamente complejo, estratégicamente complejo y geopolíticamente complejo, porque Moldavia es Besarabia, y Besarabia sí, es una de las tierras que más manos han pasado, claro, y en la que los rusos están interesados desde el siglo XVIII. Claro. Ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa. Doctora, quiero cerrar con esos comentarios que hizo el presidente Zelensky, que volvió a hacer un llamado a la rápida incorporación de Ucrania en la Unión Europea. ¿Esto es posible en la práctica? ¿Esto en qué cambiaría el escenario del conflicto? Muy puntual, por favor. Sí, evidentemente Zelensky ha continuado haciendo un llamado a la incorporación a la Unión Europea, a la incorporación de la OTAN para defender Ucrania. No es un proceso fácil y no es un proceso que la Unión Europea o la OTAN estén dispuestos a incorporar a Ucrania dentro de la Unión Europea o a la OTAN a incorporarse en el conflicto. Creo que va a ser un apoyo indirecto, o sea, el apoyo en cuanto a armas, financiamiento, ayuda humanitaria, refugiados y demás va a continuar ahí, pero va a ser una implicación indirecta de la Unión Europea y de la OTAN en Ucrania. Yo no veo ningún escenario a corto plazo para que Ucrania entre en la Unión Europea o la OTAN entre directamente en el conflicto. Pablo, y desde su perspectiva, ¿qué puede suceder entonces en este conflicto para los próximos días? Yo siempre lo digo al cierre del programa, no tenemos bola de cristal para conocer el futuro de las coyunturas que estamos analizando, pero ¿qué cree usted que puede suceder en los próximos días? ¿Qué rumbo puede tomar esto? Yo creo que si los ucranianos mantienen el mismo temple, el mismo valor y la misma determinación, y los occidentales el compromiso moral y material de auxiliarlo, se va a prolongar en una lucha que va a estar centrada en el Donbass. Yo pienso que la pelea va a estar ahí en el Donbass, en esa posible bolsa del Donbass, y creo que esto se puede tomar un tiempo más. Creo que no va a haber una determinación fulgurante y ojalá que a la larga los ucranianos prevalezcan y ojalá que en Rusia hubiese pues una especie de iluminación o un general afortunado que nos ayudara a buscar la solución a esto de una forma que fuera no con violencia y sí con negociación. Pero como veo yo las cosas, la pelea va a ser dura, cruda y sangrienta, por lo menos en la semana que viene. No quiero pasar más allá. Doctora Diana, su conclusión, ¿qué sigue para este conflicto? ¿Cómo lo vio usted? Sí, este conflicto empezó hace 8 años. Lo que pasa es que no se puso toda la atención que merecía, no se creyó que Putin pudiera incursionar más allá de Donbass y se anexionó Crimea. Entonces esto tiene 8 años ya. Yo no veo, coincido con el doctor Pablo, yo no veo que esto vaya a acabar la semana entrante. Desafortunadamente yo creo que va a llevar más semanas y no meses para concluir, y mientras tanto pues hay muchos desplazados, muchos refugiados, 5.7 millones de refugiados en Europa Occidental, una destrucción masiva de infraestructura y de vidas humanas. Es lamentable lo que está sucediendo allí. Tengo tiempo para hacerle una pregunta corta a Pablo antes del cierre del programa. Quiero preguntarle por las sanciones. El 6º paquete que impuso la Unión Europea, Hungría y Eslovaquia se opusieron porque son países que dependen del petróleo y de hidrocarburos procedentes de Rusia. ¿Sí están funcionando las sanciones? ¿Esto sí está apretando económicamente a Rusia como esperaba Bruselas y Washington? Voy a citar lo que dijo hoy un funcionario de la Unión Europea, que dijo que las sanciones eran efectivas pero a largo plazo, a muy largo plazo. Pero lo que necesitaban los ucranianos, junto con las sanciones, eran armas efectivas, modernas y en flujos continuados. Yo coincido de que las sanciones harán daño, porque a la larga hacen daño, porque la guerra económica es una de las guerras más devastadoras, pero la guerra económica es acumulativa.
Y hoy la pelea se está dando en el campo de batalla y están muriendo ucranianos y están muriendo lamentablemente civiles y están muriendo soldados y también están muriendo soldados rusos. Y hay madres sufriendo y hay ciudades devastadas, sí, y hay miles de refugiados, que es una vergüenza que haya 10 millones de refugiados producto de esta guerra en menos de 2 meses, sí, que es un éxodo equiparable al que se produjo en el frente oriental hace 70 y pico de años. Claro. Evidentemente las sanciones van a funcionar, pero mientras tanto hay que actuar y hay que darle a los ucranianos lo que ellos necesitan para parar la invasión, porque sí, Pablo. con discurso no se resuelve. Le quiero agradecer a Pablo Hernández y a la doctora Diana Ibáñez por haber estado con nosotros aquí en el programa, haber hecho este análisis, muchos temas para abarcar a lo largo de esta semana, pero hicimos el análisis por lo menos de los puntos principales. A los dos muchísimas gracias y ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Siga con nosotros, hay más información en France 24.